Invitamos al doctor Diego Vega, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de doctorado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es MBA por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con estudios de especialización en la Universidad de Toronto. Fue asesor y directivo superior en el despacho presidencial peruano y actualmente es director legal de cumplimiento y secretario general de la UPC y vicepresidente de la Comisión de Protección al Consumidor número 1 de Indecopi. Y por supuesto, miembro del Instituto Peruano de Derecho Educativo, quien nos presentará a los panelistas y conducirá este panel. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya estamos terminando. Ha sido una experiencia muy buena participar como invitado ahora acá al frente de ustedes en este gran evento. Gracias Lucho, gracias a todo el equipo del instituto, a todos los invitados. Ya no lo veo al doctor Bustamante, a quien le tengo aprecio, cariño y una admiración enorme. Él es una persona que digamos, encarna muy bien los valores de este instituto, creo yo, y mi homenaje para él siempre. Yo tengo ya bastante tiempo, bastantes años metidos en el mundo de la universidad, 14 años. He visto bastantes procesos dentro de la universidad en la que yo trabajo, en la UPC. He visto el cambio a partir del momento de la reforma, como le llamamos. He presenciado situaciones que creo yo han dado frutos positivos. También creo que han habido momentos tensos, momentos en los que hemos tenido que negociar y llegar a puntos en común. Mi antecesor lo dijo muy bien, ¿no? Este es un escenario muy bueno para, y admirable en realidad, ¿no? Porque estamos varios puntos de vista reunidos en un solo lugar, planteándolo de manera muy alturada, ¿no? Muy alturada, cada uno de nuestros puntos de vista. Entonces, yo creo que eso es muy bueno, muy positivo, y no sé si haya existido algún foro en nuestro medio que haya llegado a tener esta dinámica tan beneficiosa, ¿no? Simplemente de escuchar las últimas ponencias me queda eso clarísimo. Bueno, sé que tenemos poco tiempo, así que voy a presentar a los panelistas de la última mesa. Le pido por favor a Aide Chacón que pase a la mesa. Aide Chacón es secretaria técnica del CINEACE, ex jefa de asesoría legal de la misma institución. Muchas gracias. Igualmente a Patricia Minaya, por favor, Patricia. Patricia Minaya es socia senior del estudio Lescano y Asociados y miembro del instituto. Gracias, Patricia. Al señor Pedro Costa, por favor. El señor Pedro Costa es director ejecutivo de ITACAP, convenio de Andrés Bello. Adelante, Pedro. Y finalmente al señor Marco Castañeda. El señor Marco Castañeda es secretario general de la SUNEDU. Adelante, Marco. Tenemos poco tiempo, en realidad les pediría una dinámica de una presentación de 10 minutos a cada uno. Empezamos por las damas, obviamente. Muchísimas gracias. Bueno, yo escuché a Armando y a Mori tocar tangencialmente los temas de compliance, que es lo que quiero comentar yo. El Perú ha firmado importantes instrumentos internacionales que nos comprometen con los objetivos de la OCDE. Todos ellos alineados con derechos humanos, derechos del trabajo, derecho ambiental y lucha contra la corrupción. Entonces la propuesta que yo traigo es esa, que seamos artífices de esta lucha contra la corrupción y que juntos podamos proponer normas al interior de nuestras instituciones que promuevan un tema de valores, de integridad, de ética. Y ya estamos viendo en la normativa, la norma 30.424, que ya lanza los delitos en el ámbito penal de cohecho y lavado de activos, y lo que significa que los bancos, por ejemplo, ya hace muchos años han impuesto los temas de compliance,
y con esa imposición tienen que ver con quienes se relacionan. Por esa razón, cualquier tema que les levante alguna sospecha tiene que ser reportado a la UIF. En el ámbito de nosotros también vemos que en temas de cumplimiento, de compliance y en temas de corrupción, las universidades, las instituciones educativas no están ajenas a eso. Lo hemos visto en universidades del sur, en rectores de universidades en el Perú también. Se ha implementado también esta norma, la 30.424 nombrada, y se han agregado nuevos delitos. Delitos de cohecho activo genérico y cohecho activo específico, que ya se refieren a la inclusión de fiscales, de jueces, que van dirigidos al soborno. ¿Y de qué se trata este tema? De que ya la ola es imparable. Los temas de compliance, de cumplimiento, que implican que al interior de nuestras instituciones nos comportemos de manera transparente, con integridad, que formemos, que nos pongamos de acuerdo las instituciones de educación en general y en particular las universidades, pienso yo, para implementar programas de cumplimiento normativo en el que podamos alcanzar, exponer los riesgos que tienen nuestras instituciones. ¿Y en qué consiste este programa brevemente? Debe contar con el compromiso de la alta dirección. ¿Cómo no va a ser si es la que permeabilizará ese comportamiento íntegro? Debe contar además con una instancia que se dedique a los temas de cumplimiento con autonomía, con independencia, que tenga también el tema financiero, porque compliance cuesta, y por eso las instituciones privadas tienen un rol muy importante, son muy importantes en este trabajo. Y además se deben tener una matriz de riesgos, pero esa matriz de riesgos es tan práctica y sería tan visual si yo les digo de que en esa matriz de riesgos lo que se debe levantar es no solamente qué está pasando, sino por qué, quién, por qué lo mueve a hacer eso. Va más allá. Entonces no solamente son auditorías puntuales o auditorías semestrales, sino ir más allá. Ya en Brasil, donde yo he tenido la oportunidad de compartir con el doctor Kovac los temas de cumplimiento, que él es un experto en cumplimiento, ahí existen instituciones que solo otorgan o apoyan los temas de investigación a universidades que han implementado los programas de cumplimiento. Y ahora, ¿por qué nos toca este tema que es actual, que es una ola imparable? Porque ya la norma, la última norma del 20 de marzo, de hace un mes, en la que se señalan las infracciones, ya están dando visos, nos están dando visos de que tenemos que implementar programas de cumplimiento para efectos de los temas de acoso, de hostigamiento sexual. Ya la norma dice que deben tener las universidades un programa o protocolos, o de no tenerlos, o teniéndolos y no los han implementado, la infracción llevará hasta un cierre de la institución. Y en el caso de los temas referidos a igualdad y discriminación, la norma también dice que si no se han explicitado prácticas y no se pueden acreditar esas prácticas, también se puede cerrar temporalmente la institución educativa. De manera que la propuesta es esa, que levantemos los riesgos, que nos pongamos de acuerdo para que nuestras universidades brinden un servicio de calidad, con responsabilidad social, respetando la ética. Buenas tardes a todos los presentes y mi agradecimiento especial al doctor Lescano, quien me está haciendo participar en esta rueda de panelistas, ¿no? Y bueno, retomando un poco lo que tanto Alfredo como Jorge han tocado en relación a la regulación que manejamos actualmente en el tema educativo, me permito indicar pues que efectivamente han habido a lo largo de muchos años intentos de reformas que finalmente no han mostrado, digamos, resultados tangibles, ¿no? Y
esto se debe, en buena cuenta, considero que por un lado hay un aparente desinterés de nuestros gobernantes y por otro lado un gran número de instituciones que lejos de ver el progreso del país, la solidez del país, lo que hacen es comercializar con la educación, ¿no? Obviamente no estoy incluyendo en esto a todas las instituciones. En ese sentido, otra de las reflexiones que despierta las ponencias que nos han precedido es que estamos acostumbrados a hacer leyes para solucionar problemas, pero lamentablemente en este trabajo y en la práctica muchas veces lo que se hace es trabajar en gabinete y sin tener los debates, las participaciones, las convocatorias a los actores involucrados. Como en el caso, por ejemplo, de universidades que supongo que en su oportunidad, probablemente, no estoy segura porque no estuve en ese momento, pero no entiendo por qué, por ejemplo, estas cuestiones que mencionaba Alfredo de los 3 puntos que ha indicado, que me parecen totalmente razonables y con sentido, no se hayan visto en su oportunidad. Entonces, la explicación para mí es que, y porque de alguna manera en otras circunstancias sí lo he pasado, es que muchas veces creemos que tenemos la solución, la plasmamos en el documento, pero no la validamos, tomando en cuenta que hay para un mismo problema diferentes contextos, y aun cuando estas partes o los actores involucrados en algún tema por resolver tengan diferentes criterios, que obviamente así va a ser, en todo caso con la casuística que presenten, digamos, contribuirían en gran medida a una sustentación para cualquier regulación que a futuro pudiera salir, ¿no? Otro de los puntos que le atribuyo también a este déficit en el tema normativo que tenemos como Estado es, por ejemplo, al tema de la alta rotación que tenemos en la cartera de educación. Desde 2013 a la fecha, por ejemplo, han pasado 6 gestiones. Hemos tenido 6 ministros y obviamente todos, si no estoy equivocada, han tenido que ir al Congreso, han tenido que negociar con SUTEP o han tenido que estar viendo algún punto de agenda pública sensible, probablemente que más que estar en el ministerio prácticamente se le han pasado en otros espacios, ¿no? Y esta alta rotación también alcanza al personal que cada uno de estos ministros, digamos, para su gestión, como es natural, su gente de confianza, las personas, los directores, los cargos claves, ¿no? Y esto lo he visto reflejado también en el CINELCE en la medida que, por ejemplo, en cada cambio que ha habido con los ministros, el trabajo que habíamos avanzado, a la hora que se cambió de gestión, prácticamente era, empezar de cero. Y tendríamos que ir nuevamente en la tarea de actualizar, de informar, y eso es un trabajo, créanme, desgastante. Y esto lo digo porque tenemos en experiencia propia el tema de la ley, que bien se ha dicho, si esta ha sido dispuesta en la ley universitaria, para lo cual dieron 90 días calendario, ni siquiera hábiles, calendario. En julio vamos a cumplir 5 años y hasta ahora no hay nada de la ley universitaria. Inclusive ya ha llegado al Pleno del Congreso, estaba agendado, pero bueno, nuevamente entiendo que se está pidiendo que se regrese a Comisión de Educación para otros ajustes que se necesitan. Entonces es comprensible la frustración que muchos actores tienen en relación al tema de regulación, ¿no? Y en ese sentido es que lo que corresponde es que, conscientes de todas estas falencias que tenemos, lo que nos queda es la articulación, definitivamente, porque cada uno en sus propios estancos tiene una posición, pero si estas no conversan, definitivamente nunca vamos a llegar a lograr la pretendida reforma. Entonces, estos espacios de reflexión me parecen súper importantes porque, aparte de que adquirimos mayor conocimiento, mayor información, definitivamente van a contribuir para
en lo sucesivo tomar acciones diferentes a las que toda la vida se han llevado a cabo y a las que, como estamos viendo, no nos llevan a ningún resultado positivo, ¿no? Eso es el momento. Buenas tardes, buenas noches, muy bien. Muchas gracias también por la invitación. Como soy de SUNEDU, probablemente me tome algún tiempo más responder a las preguntas que se han planteado hoy, pero quería empezar con un tema que es importante y sobre el cual creo que se ha puesto bastante acento hoy día, ¿no? Que tiene que ver con esta función de SUNEDU respecto a la fiscalización, ¿no?, de algunos beneficios que concede el Estado a las universidades, ¿no? Se ha hablado del crédito por reinversión, ¿no? Bueno, y me parece un tema de especial relevancia porque al principio de las exposiciones pues nos mostraron cómo habían evolucionado la creación, ¿no?, de universidades privadas justamente a raíz de la emergencia de este decreto legislativo 882, ¿no? Nos dijeron que eran más de 50 universidades las que se habían creado desde entonces, que era una cuestión distinta el tema de la calidad. Yo más bien creo que no es así. Básicamente creo que no se puede hablar del crédito tributario por reinversión sin asociarlo a la calidad, y esto entronca por conocer un poco más sobre cuál es la finalidad de este crédito, ¿no? Bueno, hay beneficios tributarios que, como ustedes planteaban, pues tienen varios años en el Perú. La pregunta es, no sé si seguramente todos lo saben ya, pero ¿para qué sirve este crédito por inversión, ¿no? Lo que permite básicamente es que las universidades societarias, ¿no?, que están obligadas a tributar por el impuesto a la renta, si es que invierten o reinvierten, como lo llama la ley, en algunos conceptos, ¿no?, que el legislador quiere promover, entonces esa inversión les va a permitir no pagar el impuesto a la renta, ¿no? Esos conceptos son infraestructura, becas, capacitación docente, investigación, innovación tecnológica, y alguno otro más que se me está escapando, pero lo que está detrás es por qué el Estado tiene la intención de reconocer un beneficio tributario a las universidades para que no paguen impuestos, ¿no?, como pagamos todos los que estamos aquí presentes, ¿no? ¿Qué importante tiene la educación para darle un privilegio de esta naturaleza? Bueno, las razones creo que son bastante obvias. Es un derecho fundamental, ¿no? El servicio educativo contribuye a la realización de ese derecho fundamental, y por tanto entro ya al segundo punto, que tiene que ver con cuál es el rol de la SUNEDU, ¿no?, en la fiscalización de estos beneficios tributarios, y cómo se diferencia respecto a las competencias que tienen otras entidades públicas, ¿no? Se ha planteado aquí incluso cuestiones de competencia, ¿no? Se ha planteado que hasta que SUNEDU debería en alguna oportunidad declinar su competencia para que sea la SUNAT, quien es el órgano especializado en tributos, lo haga, ¿no? Bueno, yo les tengo que contar que las finalidades son completamente distintas. La SUNEDU no determina qué persona jurídica, qué universidad le corresponde o no el beneficio tributario. Esa no es de ninguna manera una finalidad de la superintendencia. Lo que hace SUNEDU es justamente tratar de asegurarse que ese beneficio en el cual está apostando el Estado sea usado para la finalidad para la que fue creado, que no es otra que justamente la inversión en algunos conceptos, ¿no?, que entiende la ley, contribuyen a la calidad educativa, ¿no? Entonces, esa es la premisa fundamental. La calidad es lo que está detrás de estos beneficios tributarios, el incentivo de la calidad. Ahora bien, como les decía, el crédito tributario por inversión tiene más de 20 años desde la norma que lo permitía, y la pregunta que nos planteaban es ¿por qué la SUNEDU tiene que supervisar esto, ¿no? Entonces yo más bien plantearía lo siguiente: habiendo ya las universidades usado el crédito por inversión, ¿no?, le toca al Estado asegurarse que ese impuesto a la renta que no se pagó efectivamente haya sido usado para los fines de la ley. No puede ser de otra manera.
La finalidad de SUNEDU no es reparar, por ejemplo, en que el beneficio no les corresponde a las universidades y que por tanto les corresponde a pagar mayor impuesto a la renta, ¿no? Esa es una finalidad recaudatoria. Yo creo que detrás de las preguntas que se han planteado hay una razón, que ciertamente es la primera vez que en la regulación universitaria una entidad pública como es la SUNEDU tiene una función de ese tipo. La SUNAT tiene fines recaudatorios, ¿no? A diferencia de la labor que hace la SUNEDU en este punto. También es importante saber que pese a la antigüedad de este beneficio, podríamos plantear la pregunta, ¿cuántas fiscalizaciones posteriores ha hecho la SUNAT vinculadas al crédito por inversión? Si alguien me puede, tendré ese dato, pero yo les aseguro que no han sido las suficientes, ¿no? Entonces, yo quería que ustedes sepan que por ahí van las principales preocupaciones de la superintendencia en ese aspecto, ¿no? Y es también, hay que decirlo, un deber y una carga de quienes se benefician del crédito demostrar que efectivamente ha sido usado para ello. No es una carga del Estado. El Estado no tiene esa capacidad. Es quienes hacen uso del beneficio, quienes tienen que demostrar que efectivamente ha sido utilizado para esos fines. Y tengamos en cuenta además que las universidades, si bien en principio pues su actividad principal es la universitaria, también realizan otro tipo de actividades. Otro tipo de actividades en el mercado, vinculadas digamos, en otros sectores, trabajan también con empresas vinculadas, hacen inversiones digamos, en diversos sectores, y de ahí que todavía cobra más importancia que justamente ese dinero, esas inversiones, pueda existir alguna justificación y sobre todo una supervisión que permita ese aseguramiento, ¿no? Con eso termino este primer tema, y por otro lado, un tema que les quería comentar está vinculado a algunas reflexiones sobre la regulación de la educación superior en el Perú. Cuando Angélica me invitó, le dije que me hubiera gustado hablar un poco de la historia de la regulación. El espacio de intercambio de ideas es interesantísimo, pero lo que debemos decir es que la educación es un tema de tan primer orden que todos deben saber que es un tema anecdótico, que a diferencia de cualquier otra actividad humana, otra actividad que se pueda hacer en el mercado, siempre ha estado regulada desde el principio, desde la primera Constitución peruana. Ahí creo ya se los dije, en las propias constituciones. La forma en la que se desarrolla el servicio universitario siempre estaba en las constituciones. Perú ha tenido 12 constituciones, y desde la primera de 1823, se decía que la creación y fundación de universidades era absolutamente libre, ¿no? Y eso es un dato importantísimo, porque ha sido así durante todo el siglo XIX. Eso implicaba que cualquier persona natural o jurídica podía fundar una universidad. Lo anecdótico es que durante esos 100 años, solamente en el Perú existieron 5 universidades, todas ellas públicas, ¿no? San Marcos, ¿no? San Cristóbal de Huamanga, San Antonio de Abad, San Agustín y la Universidad Nacional de Trujillo. 100 años con libertad para crear, solo 5 universidades públicas. Pasamos a un modelo de regulación distinto a partir del siglo XX, en donde ya el Estado tenía un órgano integrado por el ministerio, que en ese entonces se llamaba Ministerio de Instrucción, ¿no? En el que se establecía que la creación de universidades era un tema de competencia de un consejo de la enseñanza universitaria, ¿no? Hemos pasado de un mecanismo de libre creación a autorización administrativa, como es ahora. Luego hemos pasado a otro tipo de mecanismo, con la valla muchísimo más alta, porque hasta que estuvo vigente la Constitución del 79, o sea, hasta hace poco, se elevó la valla, y para crear universidades, la Constitución decía que necesitabas una ley, ¿no? No una autorización, sino una ley. Y ya se imaginarán lo complejo que era crear una universidad con esa valla. Hemos pasado a algún escenario de autorregulación, que bien ha sido descrito por los otros ponentes, ¿no? De la ANR, y luego nuevamente a un modelo de autorización administrativa, donde el Estado asume un rol protagónico. Lo que les quiero decir con esto es que en realidad el Perú ha tenido todos los modelos de regulación posibles en cuanto a la intensidad y la complejidad para crear universidades. Pero las regulaciones hay que juzgar
sus resultados, ¿no? Y en ese punto veo bastante gráficos las exposiciones de Álvaro con los resultados que ha tenido la superintendencia durante estos años, que aunque sea una institución joven, digamos, ha tenido avances significativos en términos de un sinceramiento de la oferta educativa, tanto por el lado de las universidades que pasan por el licenciamiento, ¿no? Así como también por las universidades que han que han sido investigadas ya no desde el punto de vista del licenciamiento, sino también desde el punto de vista más supervisor y sancionador, ¿no? Han habido universidades ilegales, completamente ilegales, han habido programas ilegales, establecimientos ilegales, y desde ahí creo que los avances son innegables, y creo que la virtud de eso está en el que al día de hoy ya no estemos discutiendo acerca de si el Estado debe tener o no algún rol en la regulación de esta materia, ¿no? Creo que este espacio permite una discusión más bien de tipo académico, ¿no? Y aunque se ha planteado que deberíamos llegar a acuerdos mínimos, yo creería más bien que deberíamos a llegar a discusiones mínimas sobre los temas más relevantes y tratar de que esas discusiones se plasmen finalmente en iniciativas legislativas, ¿no? Pero el debate técnico debería estar por encima, digamos, en primer orden respecto al debate político, que no podemos negar que siempre existe. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, voy a tratar de ser breve. El último siempre es el que debe apurarse un poco. Cuando Luis, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Luis me invita un poco a comentar este panel, en principio vinculado al tema del desarrollo del derecho educativo, pero con una denominación específica que tiene que ver con política de regulación educativa, y ver si efectivamente faltan instrumentos para la educación superior. No pude evitar inmediatamente pensar en cómo esto se vincula con lo que está pasando afuera. Desde la organización del Convenio Andrés Bello estamos trabajando un proyecto que va un poco a los temas de reconocimiento de estudios, grados y títulos, ¿okay? Es sorprendente que con los años que tenemos y con los ejemplos que han pasado en otras regiones no tengamos un acuerdo con reconocimiento como tal. El sistema de Perú, así como el de varios países de la región, ha ido enfocado básicamente a temas de acuerdos bilaterales. En el peor de los casos, de acuerdo a grupos regionales, como es el caso de Mercosur, por ejemplo, que recientemente aprobó un sistema de reconocimiento de estudios, grados y títulos basados, que es una de las cosas que me gustaría comentar en torno a las presentaciones de Alfredo y de Jorge, en los temas de acreditación.